Roberto Mendoza estaba de rodillas, en el piso frío de una oficina corporativa, con las manos juntas, suplicando como nunca había suplicado en su vida. Por favor, su voz se quebraba. Mi hijo tiene 7 años. Está muriendo. Solo necesito que admitan lo que hicieron. Solo eso. Por favor. El hombre detrás del escritorio. Traje de $3,000. Reloj que costaba más que un año de salario de Roberto. Lo miraba con desprecio absoluto. Señor Mendoza, dijo con voz helada. Ya le dijimos. No hay ninguna conexión entre nuestra fábrica y la enfermedad de su hijo. Si insiste con estas acusaciones, tomaremos acciones legales. Roberto levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ustedes envenenaron el río, susurró. Y mi hijo bebió de esa agua, durante años. Ustedes lo mataron. El hombre sonrió. Una sonrisa cruel. Sin alma. Pruébelo, dijo simplemente. Y Roberto supo, en ese momento, que estaba completamente solo, contra un monstruo demasiado grande para vencer. Flashback, 3 meses antes. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando Roberto Mendoza era solo un hombre sencillo, un trabajador honesto, con una familia que amaba, y sueños simples, pero alcanzables. Roberto tenía 35 años, 15 años trabajando en la planta química Valcorp, una fábrica enorme, con chimeneas que escupían humo gris, y desechos que fluían directamente al río San Marcos. El río, ese mismo río donde los niños del pueblo solían pescar, donde las familias lavaban ropa, donde Daniel, su hijo de 7 años, jugaba con sus amigos cada tarde de verano. Roberto era supervisor de línea, trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, manos callosas, espalda adolorida, pero corazón lleno, porque cada peso que ganaba era para su familia, para su esposa Ana, para su hijo Daniel, para darles una vida mejor. Papi, Daniel corría hacia él cada tarde cuando regresaba del trabajo. ¿Me traes algo? Roberto siempre traía algo, un dulce, un juguete pequeño, una sonrisa cansada pero llena de amor. Claro, campeón, decía cargándolo. Papá siempre trae algo para ti. Daniel era un niño brillante, ojos grandes y curiosos, siempre dibujando, siempre preguntando, papi, ¿cuándo voy a ser grande como tú? Pronto, mi amor, respondía Roberto. Pero primero tienes que estudiar mucho, para que seas algo mejor que yo, un ingeniero, o un doctor. No, protestaba Daniel. Quiero trabajar contigo en la fábrica. Roberto sonreía, pero por dentro, rezaba para que su hijo nunca tuviera que trabajar en ese lugar, nunca tuviera que respirar ese aire tóxico, nunca tuviera que ver lo que él veía cada día, porque Roberto sabía algo que lo atormentaba, algo que le quitaba el sueño. La fábrica estaba matando el río. Él lo había visto, durante años. Había visto cómo los desechos químicos, verde brillante, negro espeso, se vertían directamente al agua, sin filtros, sin tratamiento, sin supervisión. Había visto cómo los peces morían, flotando boca arriba, cubriendo la superficie del río como una alfombra de muerte. Había visto cómo las plantas en las orillas se marchitaban, cómo el agua cambiaba de color, de cristalina a turbia, de turbia a venenosa, y había reportado esto, una y otra vez, a sus superiores, al gerente de planta, al director de operaciones. Señor, había dicho Roberto hacía 2 años. Los desechos no están siendo tratados correctamente. Están contaminando el río. La gente del pueblo, Mendoza, lo interrumpió el gerente. Eso no es tu problema. Tú solo encárgate de tu línea de producción. ¿Entendido? Pero señor, hay familias que... ¿Entendido? Repitió con tono amenazante. Roberto había bajado la mirada. Y obedecido, como siempre hacía, porque necesitaba ese trabajo, necesitaba ese salario, necesitaba alimentar a su familia. Pero la culpa lo carcomía, cada noche, sabiendo que el río estaba muriendo, y que las personas del pueblo, su pueblo, estaban en peligro.
Y entonces, todo cambió. Un martes por la mañana, Daniel no quiso desayunar. Me duele el estómago, mami, dijo con voz débil. Ana lo tocó. Estaba ardiendo en fiebre. Roberto, llamó a su esposo. Daniel está muy caliente. Roberto tocó la frente de su hijo, y sintió el fuego bajo su mano. Vamos al doctor, dijo inmediatamente. El doctor del pueblo lo revisó, y frunció el ceño. Parece una infección, dijo. Le daré antibióticos. Pero si no mejora en 2 días, llévelo al hospital de la ciudad. 2 días después, Daniel no mejoró. Empeoró. Las fiebres eran más altas, los vómitos más frecuentes, y aparecieron moretones. Moretones oscuros por todo su cuerpo. Sin explicación. Roberto y Ana lo llevaron al hospital general, a 2 horas de distancia, con el poco dinero que tenían ahorrado. El doctor en el hospital, un hombre mayor de mirada seria, ordenó análisis de sangre, radiografías, estudios que Roberto no entendía, pero que costaban cada peso que tenían. Y cuando los resultados llegaron, el doctor los llamó a su oficina, y les dijo palabras que destruyeron su mundo. Su hijo tiene leucemia, dijo suavemente. Cáncer en la sangre, etapa avanzada. Ana gritó, un grito que atravesó las paredes, que rasgó el cielo, que partió el corazón de Roberto en 1000 pedazos. No, sollozaba ella. No, mi bebé, no. Roberto no podía moverse, no podía respirar. Solo miraba al doctor, esperando que dijera que era un error, que se había equivocado, que su hijo estaba bien. Pero el doctor continuó. No sabemos qué lo causó, pero en casos como este, especialmente en niños tan jóvenes, suele haber exposición a toxinas ambientales. Toxinas ambientales. Esas 2 palabras explotaron en la mente de Roberto como una bomba. El río, el maldito río, envenenado por su propia fábrica, donde Daniel jugaba, donde nadaba, donde bebía agua cuando tenía sed. ¿Hay tratamiento?, preguntó Roberto con voz rota. Sí, respondió el doctor. Quimioterapia, pero es costosa, y no garantiza. ¿Cuánto?, interrumpió Roberto. El doctor escribió un número en un papel, y se lo entregó. Roberto lo miró, y sintió que el mundo se derrumbaba. 300,000 pesos. Él ganaba 8,000 al mes. Le tomaría años, décadas. Y Daniel no tenía años. Según el doctor, tenía meses, tal vez semanas. Haré lo que sea, dijo Roberto levantándose. Lo que sea, para salvar a mi hijo. Y en ese momento, Roberto Mendoza, el hombre tranquilo, el trabajador obediente, el padre amoroso, se convirtió en algo más. Se convirtió en un guerrero, dispuesto a enfrentar lo imposible, dispuesto a luchar contra gigantes, aunque eso significara perderlo todo, porque cuando un padre ve a su hijo morir, no queda nada que temer, solo queda amor, y furia, y una determinación inquebrantable. La batalla estaba por comenzar, y Roberto no sabía, que no estaba solo, que alguien poderoso, lo estaba observando, y esperando el momento perfecto, para intervenir. Roberto regresó a la fábrica al día siguiente, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con algo diferente, algo peligroso, determinación. Durante su turno, en lugar de supervisar la línea de producción, comenzó a tomar fotos, con un celular viejo, fotos de los tanques de desecho, de las tuberías que iban directamente al río, de los bidones sin etiquetar, de los documentos de disposición de residuos, que claramente eran falsos. Mendoza, lo llamó su supervisor. ¿Qué estás haciendo? Mi trabajo, respondió Roberto sin levantar la vista. Pero el supervisor no era tonto. Había visto el celular. Había notado el comportamiento extraño. Ten cuidado, dijo con tono amenazante. No hagas algo que vayas a lamentar. Roberto lo miró directamente a los ojos. Ya lamento muchas cosas, dijo con voz fría. Una más no hará diferencia. Esa noche, después de su turno, Roberto fue directamente al río.
Llenó 3 botellas de plástico con agua. Agua turbia, con olor químico, con un brillo antinatural bajo la luz de la luna. Luego fue a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente, en la ciudad, con sus botellas, con sus fotos, con su evidencia. La recepcionista lo hizo esperar 3 horas, en una silla incómoda, rodeado de carteles que decían, protegiendo nuestro futuro. Agua limpia para todos. Mentiras, todas mentiras. Finalmente, lo llamaron a una oficina. Un hombre de traje, Inspector Ramírez, lo recibió con una sonrisa falsa. Señor Mendoza, dijo revisando su formulario. Veo que trabaja en Valcorp, ¿correcto? Sí, respondió Roberto. Y vengo a denunciar que esa fábrica está contaminando el río San Marcos. Tengo pruebas, fotos, muestras de agua. Colocó todo sobre el escritorio. El inspector las miró. Apenas, con desinterés absoluto. Entiendo su preocupación, dijo con tono aburrido. Pero necesitamos seguir un proceso. Llenar formularios. Hacer inspecciones oficiales. Esto puede tomar meses. No tengo meses, gritó Roberto. Mi hijo tiene leucemia. Está muriendo por culpa de esa agua. El inspector se reclinó en su silla, y su expresión cambió, de aburrida a hostil. Señor Mendoza, dijo lentamente. Acusar a una empresa sin pruebas concluyentes es un delito grave. Valcorp es una de las compañías más importantes de esta región. Genera empleos. Paga impuestos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Roberto entendía perfectamente. Este hombre estaba comprado, pagado por la misma empresa que estaba envenenando a su hijo. Usted trabaja para ellos, ¿verdad? Dijo Roberto con desprecio. Le pagan para que cierre los ojos. El inspector se levantó, con rostro furioso. Cuidado con lo que dice, o lo acuso de difamación. Acúseme, gritó Roberto. Pero mi hijo se está muriendo, y ustedes lo están permitiendo. 2 guardias de seguridad entraron. Sáquenlo, ordenó el inspector. Roberto fue arrastrado fuera. Sus fotos, confiscadas. Sus muestras de agua, perdidas. Su denuncia, archivada, en algún cajón, donde nadie la vería jamás. Esa noche, Roberto llegó a casa destrozado. Ana lo esperaba, con Daniel dormido en su regazo, más delgado, más pálido, más cerca de la muerte. ¿Qué dijeron?, preguntó Ana con esperanza. Roberto no pudo responder, solo negó con la cabeza, y cayó de rodillas, llorando. Ana lo abrazó. Los dos lloraron juntos, mientras su hijo dormía, ajeno al infierno que sus padres vivían. A la mañana siguiente, Roberto fue llamado a la oficina del gerente de planta. Siéntese, Mendoza, dijo el gerente con voz dura. Roberto se sentó, sabiendo lo que venía. Me informaron, continuó el gerente, que fue al Ministerio de Medio Ambiente, haciendo acusaciones falsas contra esta empresa. No son falsas, interrumpió Roberto. Esta fábrica está. Silencio, gritó el gerente. No tiene pruebas, no tiene autoridad, y ahora, ya no tiene trabajo. Roberto sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué? Está despedido, dijo el gerente con satisfacción. Por insubordinación, por difamación, por violación del código de conducta. Recoja sus cosas y váyase. Ahora. Pero, mi hijo necesita tratamiento, necesito ese salario. Debió pensar en eso antes de traicionarnos. El gerente sonrió cruelmente. Ah, y una cosa más. Si sigue haciendo acusaciones, nos aseguraremos de que ninguna otra empresa en esta región lo contrate. ¿Entendido? Roberto no respondió. Solo se levantó, caminó hacia la puerta, y cuando estaba a punto de salir, se volvió. Mi hijo va a morir, dijo con voz quebrada. Y ustedes lo mataron. Algún día tendrán que responder por esto. El gerente rió. Señor Mendoza, dijo con desprecio. Los hombres como yo nunca respondemos por nada. Los hombres como usted, simplemente desaparecen, y nadie los recuerda. Roberto salió de la fábrica, por última vez, sin trabajo, sin dinero,
sin esperanza. Se sentó en la acera, frente a las rejas de la fábrica, y miró el río a lo lejos. Ese río venenoso, ese río que había matado a su hijo. Dios, susurró al cielo. Si existes, si realmente estás ahí, ¿por qué permites esto? ¿Por qué castigas a los inocentes y proteges a los monstruos? El viento sopló, levantando polvo químico, pero no hubo respuesta, solo silencio, y desesperación, y un padre roto, que ya no sabía cómo salvar a su hijo, pero en algún lugar, no muy lejos, alguien escuchaba, alguien veía, alguien que nunca abandona a los que sufren, y cuyo tiempo estaba por llegar. 3 semanas después del despido, Roberto Mendoza era un fantasma que caminaba por las calles, buscando trabajo, cualquier trabajo, pero nadie lo contrataba. La fábrica había cumplido su amenaza, había enviado advertencias a todas las empresas de la región. Roberto Mendoza es un empleado problemático. Roberto Mendoza difama a sus empleadores. No lo contraten. Roberto tocó puertas, docenas de puertas, fábricas, talleres, tiendas, restaurantes. Lo siento, decían todos. No tenemos vacantes. Mentiras. Todos mentían. Todos tenían miedo. Miedo de Valcorp. Miedo de los poderosos. Miedo de hacer lo correcto. El dinero se acabó. Primero los ahorros. Después vendieron el televisor. Luego los muebles. Después la ropa que no usaban. Hasta que no quedó nada. Nada excepto deudas. Y un niño muriendo en una cama prestada. Daniel empeoraba cada día. La quimioterapia, que apenas podían pagar con préstamos de agiotistas, lo dejaba tan débil que apenas podía abrir los ojos. Papi, susurraba con voz apenas audible. ¿Por qué ya no trabajas? Roberto sonreía, aunque por dentro se estaba muriendo. Porque ahora mi trabajo es cuidarte a ti, campeón. Pero, necesitas trabajar, para comprar comida. No te preocupes por eso. Roberto le acariciaba el cabello, que comenzaba a caerse. Papá siempre encuentra una manera. Pero no había manera. No había salida. No había esperanza. Ana trabajaba limpiando casas. 16 horas al día. Regresaba a casa con las manos sangrando. La espalda rota. Los ojos vacíos. No es suficiente, decía llorando. Nunca es suficiente. Los doctores dicen que Daniel necesita más tratamientos. Medicinas más caras. Y yo no puedo más. Roberto la abrazaba, sintiéndose el hombre más inútil del mundo. Incapaz de proteger a su esposa. Incapaz de salvar a su hijo. Incapaz de hacer nada. Excepto ver cómo su familia se desmoronaba. Una noche, desesperado, Roberto regresó a la fábrica Valcorp. No para trabajar. No para suplicar. Para hacer algo que nunca pensó que haría. Sabotaje. Si no podía detenerlos con la ley, los detendría de otra manera. Trepó la cerca, en la oscuridad, evitando las cámaras de seguridad, y se acercó a las tuberías de desecho, con una llave inglesa en la mano, listo para cerrarlas, para bloquearlas, para hacer que la fábrica no pudiera seguir envenenando el río. Pero entonces, las luces se encendieron, guardias de seguridad lo rodearon, con linternas, con radios, con armas, manos arriba, gritaron. Roberto fue arrestado, esposado como un criminal, llevado a la comisaría local, donde el oficial de turno recibió una llamada del gerente de Valcorp. ¿Roberto Mendoza?, preguntó el oficial mirándolo. Oh sí, ya nos advirtieron sobre usted. Intento de sabotaje, allanamiento, vandalismo. Yo no hice nada, gritó Roberto. Solo iba a... ¿A qué?, interrumpió el oficial. ¿A destruir propiedad privada? ¿A causar millones en daños? Ellos están matando a mi hijo. Pruébelo, dijo el oficial con la misma frialdad que todos los demás. Roberto pasó 3 días en una celda. 3 días lejos de Daniel. 3 días imaginando lo peor. Hasta que Ana consiguió dinero prestado de su hermana. Y pagó la fianza. Cuando Roberto salió, corrió a casa. Y encontró a Daniel.
inconsciente, con Ana llorando a su lado, los paramédicos intentando estabilizarlo. Daniel, Daniel, gritó Roberto. El niño no respondió. Los paramédicos lo subieron a una ambulancia y lo llevaron al hospital, donde el doctor, el mismo que les había dado el diagnóstico, los esperaba con rostro grave. Su hijo entró en crisis, dijo. Los órganos están comenzando a fallar. Si no recibe un trasplante de médula ósea pronto, no pasará de esta semana. ¿Trasplante?, preguntó Roberto. ¿Cuánto cuesta? El doctor escribió un número. 500,000 pesos. Imposible. Absolutamente imposible. Hay listas de espera para donantes, continuó el doctor. Pero pueden tardar meses, años. Y Daniel no tiene ese tiempo. Roberto sintió que el mundo se derrumbaba. Por completo. Definitivamente. Sin retorno. Salió del hospital. Caminó sin rumbo. Por calles que no reconocía. Hasta que llegó a una iglesia vieja. Abandonada. Con las puertas abiertas. Entró. El lugar estaba vacío. Polvoriento. Olvidado. Como él. Se arrodilló frente al altar. Frente a un crucifijo oxidado. Y gritó. Gritó con toda su alma. ¿Dónde estás? Su voz resonó en las paredes vacías. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Mi hijo se está muriendo. Y tú no haces nada. Silencio. Respóndeme. Lloró Roberto. Si eres real, si alguna vez fuiste real, ayúdame. Por favor. No dejes que mi hijo muera así. No es justo. Él es inocente. Sus gritos se convirtieron en sollozos. Sus sollozos en susurros. Por favor, cayó al suelo, completamente roto. Por favor. Ya no puedo más. Ya no sé qué hacer. Si tienes que llevarte a alguien, llévame a mí. Pero salva a mi hijo. Por favor. Te lo suplico. Roberto lloró. Durante horas. Hasta que ya no le quedaron lágrimas. Hasta que su cuerpo se quedó sin fuerzas. Y se quedó dormido. En el piso frío de esa iglesia abandonada. Completamente solo. O eso creía. Porque en la oscuridad, una figura apareció. Caminando lentamente hacia él. Pies descalzos sobre el polvo. Ropa simple. Ojos llenos de compasión infinita. Se arrodilló junto a Roberto. Y puso una mano sobre su hombro. Roberto sintió el contacto. Y despertó sobresaltado. ¿Quién? El extraño lo miraba con ojos que parecían ver dentro de su alma. Roberto Mendoza, dijo con voz suave, pero poderosa. He escuchado cada una de tus oraciones. Roberto parpadeó. Confundido. Asustado. ¿Quién eres? Alguien que nunca te abandonó, respondió el extraño. Aunque creíste que sí. No entiendo. Pronto entenderás, dijo el hombre levantándose. Pero primero, tienes que levantarte. Tu hijo te necesita. Y tu lucha, no ha terminado. Mi lucha, Roberto negó con la cabeza. Ya perdí. Perdí todo. No, dijo el extraño con firmeza. Aún no has perdido. Porque yo estoy aquí. Y cuando yo estoy, nada es imposible. Roberto lo miró. Había algo en este hombre. Algo que no podía explicar. Una luz. Una presencia. Una paz que no tenía sentido en medio de tanto dolor. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Roberto. Que confíes, respondió el extraño. Que me sigas. Que veas lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? El extraño sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de promesa. Voy a mostrarle al mundo que la justicia siempre llega. Aunque tarde, siempre llega. Y comenzó a caminar hacia la salida. Roberto se levantó. Algo dentro de él, despertando. Una chispa, pequeña, pero real. Espera, llamó. ¿Cómo te llamas? El hombre se detuvo. Se volvió. Y dijo simplemente. Ya sabes quién soy, Roberto. Siempre lo supiste. Y salió de la iglesia. Dejando a Roberto. Con el corazón latiendo. Con esperanza. Por primera vez en semanas. Esperanza de que tal vez. Solo tal vez. No estaba tan solo como pensaba. Roberto salió corriendo de la iglesia. Buscando al extraño. Pero las calles estaban vacías.
Solo el viento nocturno. Y el silencio. ¿Quién era? Lo imaginé. Pero no. Había sido real. Demasiado real. Roberto aún podía sentir el peso de esa mano sobre su hombro. Esa presencia. Esa paz. Regresó al hospital. Corriendo. Con el corazón acelerado. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Cuando llegó a la habitación de Daniel, Ana estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano pequeña de su hijo, llorando en silencio. ¿Cómo está?, preguntó Roberto. Igual, susurró Ana. El doctor dice que tiene días, tal vez horas. Roberto, nuestro bebé se está yendo. Roberto se arrodilló junto a ella, tomó la otra mano de Daniel, y cerró los ojos. No te lo lleves. Por favor, no te lo lleves. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una enfermera entró, con expresión confundida. Disculpen, dijo. Hay un hombre afuera. Dice que quiere ver a Daniel. No es familiar, pero insiste en que es importante. Roberto y Ana se miraron. ¿Quién es?, preguntó Roberto. No dio su nombre, respondió la enfermera. Solo dijo, soy un amigo. Roberto salió al pasillo, y lo vio. El extraño de la iglesia, parado junto a la ventana, mirando hacia el río contaminado a lo lejos. Tú, susurró Roberto. El hombre se volvió, y sonrió. Vine a ver a Daniel, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó Roberto. ¿Quién eres realmente? Déjame verlo, dijo el extraño sin responder. Y lo entenderás. Roberto dudó, pero algo en los ojos de este hombre, lo hizo confiar. Está bien, dijo finalmente. Entraron a la habitación. Ana miró al extraño con desconfianza. ¿Quién es él?, preguntó. Un amigo, respondió Roberto, aunque no estaba seguro de por qué dijo eso. El extraño se acercó a la cama. Miró a Daniel. Pequeño, frágil, con tubos conectados a su cuerpo, y una expresión de dolor incluso en su inconsciencia. Daniel, susurró el extraño. Hijo valiente, extendió su mano, y tocó suavemente la frente del niño. En ese instante, algo sucedió. Los monitores comenzaron a sonar. Ana gritó, Daniel, pero no era una alarma de crisis. Era diferente. Daniel abrió los ojos, por primera vez en días, y miró directamente al extraño. ¿Quién eres?, susurró el niño. El extraño sonrió con ternura infinita. Alguien que te ama, pequeño. Alguien que nunca te dejará solo. ¿Eres un ángel? Algo así, respondió el extraño. Daniel sonrió débilmente. Me duele todo. Lo sé, dijo el extraño. Pero pronto ya no dolerá. Te lo prometo. Roberto y Ana observaban, sin poder creer lo que veían. Su hijo, despierto, hablando. Después de días de inconsciencia, el extraño se enderezó. Se volvió hacia Roberto. Tu hijo va a vivir, dijo con autoridad absoluta. ¿Qué? Roberto apenas podía procesar las palabras. ¿Cómo? Porque yo lo digo, respondió el extraño. Pero primero, tienes que terminar lo que empezaste. Tienes que enfrentar a los que hicieron esto. Y yo estaré contigo. Pero, perdí. Ya no tengo evidencia. Ya no tengo trabajo. Ya no tengo nada. Tienes la verdad, dijo el extraño. Y la verdad, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Luego miró a Ana. Cuida de tu hijo, le dijo. Y ten fe, porque el sufrimiento que han vivido, no será en vano. Y comenzó a salir de la habitación. Espera, gritó Roberto. ¿A dónde vas? El extraño se detuvo en la puerta. Se volvió. Y dijo. A la fábrica. A terminar esto. ¿Vienes conmigo? Roberto miró a Ana. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Ve, susurró. Hazlo por Daniel. Por todos los Daniel de este pueblo. Roberto besó a su hijo. Besó a su esposa. Y siguió al extraño. Hacia la batalla final. Hacia la justicia. Hacia lo imposible. Llegaron a Valcorp al amanecer. Las chimeneas escupían su veneno habitual. Los trabajadores entraban a sus turnos, ajenos al mal que perpetuaban. ¿Qué vamos a hacer?,
Preguntó Roberto. Vamos a entrar, respondió el extraño. Y vamos a decirles la verdad. Me echarán. Me arrestarán. Tal vez me maten. No lo harán, dijo el extraño con calma absoluta. Porque yo estaré contigo. Y cuando yo estoy, nadie puede tocar a los míos. Roberto tragó saliva. Y caminó junto al extraño hacia la entrada principal. Los guardias los detuvieron. «Alto», dijo uno. «Roberto Mendoza, tienes prohibido entrar aquí. Vengo a hablar con el director», dijo Roberto. «Imposible. Lárgate antes de que». El extraño dio un paso adelante. Y miró al guardia directamente a los ojos. «Déjanos pasar», dijo con voz tranquila, pero que resonó como un trueno. El guardia parpadeó. Confundido, atemorizado, y sin saber por qué, se hizo a un lado. Roberto y el extraño entraron, caminando por pasillos que Roberto conocía tan bien, pero ahora sentían diferentes, como si algo invisible, algo poderoso, los acompañara. Llegaron a la oficina del director. Sergio Mendoza, no familiar, solo coincidencia de apellido, el hombre más poderoso de Valcorp, el hombre que decidía quién vivía y quién moría. Su secretaria intentó detenerlos. No pueden entrar sin cita, pero el extraño simplemente abrió la puerta. Y entraron. El director estaba al teléfono, sentado detrás de su escritorio de caoba, rodeado de lujos comprados con sangre. ¿Qué diablos? Colgó el teléfono. ¿Mendoza? Llamaré a seguridad. Adelante, dijo el extraño calmadamente. Pero primero, escúchanos. El director miró al extraño, y algo en su expresión cambió. Miedo, reconocimiento primitivo, como un animal ante un depredador. ¿Quién eres tú? Alguien que ve todo, respondió el extraño. Incluyendo tus secretos. Sergio Gutiérrez. Así te llamabas antes, ¿verdad? Antes de cambiar tu apellido, antes de huir de tu pasado. El director palideció. No sé de qué hablas. Sí sabes, continuó el extraño. Hace 20 años, trabajabas en una mina, en el norte, donde un colapso mató a 18 hombres, porque tú, como supervisor, ignoraste las advertencias de seguridad, para cumplir las cuotas de producción. Eso es mentira. Y cambiaste tu nombre. El extraño se acercó. Te mudaste aquí, conseguiste este puesto. Y repetiste exactamente el mismo patrón. Ignorar la seguridad. Ignorar las vidas. Todo por dinero. El director temblaba ahora. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque yo veo todo, Sergio, dijo el extraño. Veo cada mentira, cada soborno, cada vida que destruiste. Y ha llegado el momento de que pagues. Nadie me puede tocar, gritó el director. Tengo abogados. Tengo conexiones. Tengo. No tienes nada, interrumpió el extraño. Excepto deudas. Con la justicia, con las vidas que arruinaste, y conmigo. Levantó su mano, y señaló la ventana. Mira afuera. El director miró, y su rostro se descompuso. Afuera, en el estacionamiento, había camiones. Docenas de camiones, con logos de canales de noticias. Periodistas, cámaras, y en medio de todos ellos, el inspector Ramírez, el mismo que había ignorado la denuncia de Roberto, ahora esposado, siendo arrestado. ¿Qué está pasando? Tartamudeó el director. La verdad está saliendo a la luz, dijo el extraño. Las muestras de agua que Roberto tomó, no fueron destruidas, fueron analizadas, por personas honestas que aún existen. Y los resultados son devastadores para ti. No, no puede ser. Y hay más, continuó el extraño. Los documentos que creías escondidos, los sobornos que creías secretos, todo está siendo revelado. En este momento, el teléfono del director comenzó a sonar, una y otra vez, desesperadamente. Responde, ordenó el extraño, con manos temblorosas. El director respondió, sí. La voz al otro lado gritaba, pánico, caos. Señor Gutiérrez, la policía está aquí, tienen órdenes de arresto.
Nos están cerrando. Es un desastre. El teléfono cayó de sus manos. El director miró a Roberto, luego al extraño, y finalmente comprendió. Había perdido. Por completo. Definitivamente. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo hiciste esto? El extraño sonrió. Una sonrisa sin alegría. Solo justicia. Yo no hice nada, dijo. Solo aceleré lo inevitable. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y los que dañan a los inocentes. Siempre, siempre pagan. Roberto observaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alivio, de justicia, de redención. Su hijo sería vengado. Su pueblo sería protegido. Y el monstruo, finalmente caería. La policía entró a la oficina, con órdenes de arresto, con esposas brillantes, con justicia finalmente llegando. Sergio Gutiérrez, dijo el comandante, queda arrestado por contaminación ambiental grave, soborno de funcionarios públicos y homicidio negligente. Homicidio, gritó el director. Yo no he matado a nadie. 18 personas murieron en esa mina hace 20 años, respondió el comandante. Y los análisis del río San Marcos muestran niveles de toxinas que han causado cientos de enfermedades, incluyendo leucemia infantil. El director miró a Roberto, con odio puro. Tú, Ciceo. Tú hiciste esto. No. Roberto negó con la cabeza. Tú lo hiciste, cuando decidiste que el dinero valía más que las vidas. Tengo abogados, gritó el director mientras lo esposaban. Los mejores abogados. Me voy a librar de esto. El extraño habló, con voz que heló la sangre del director. No te vas a librar, dijo. Esta vez no, porque la justicia de los hombres finalmente se encontró con la justicia de Dios. El director fue sacado, gritando, maldiciendo, prometiendo venganza, pero sus palabras eran huecas, porque el mundo entero ya sabía la verdad. Roberto salió de la oficina, temblando. No podía creer lo que acababa de presenciar. Afuera, en el estacionamiento, los periodistas se acercaron corriendo. Señor Mendoza, gritaron. Usted fue quien denunció esto. Cuéntenos su historia. Roberto miró las cámaras, los micrófonos, los rostros expectantes, y habló, con voz clara, sin miedo. Mi hijo Daniel, comenzó. Tiene 7 años. Está muriendo de leucemia, porque esta fábrica, durante años, ha estado envenenando el río donde él jugaba, donde bebía agua, donde todos nosotros confiábamos. Su voz se quebró, pero continuó. Intenté denunciarlo. Me despidieron, me amenazaron, me destruyeron, pero no me rendí, porque mi hijo, todos los niños de este pueblo, merecen vivir. Merecen un futuro limpio. Merecen justicia. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras transmitían en vivo. Y en ese momento, Roberto Mendoza, el humilde trabajador, se convirtió en un héroe nacional. El extraño observaba desde lejos, con una sonrisa suave. Luego se alejó en silencio, desapareciendo entre la multitud. Su trabajo aquí, casi terminado. Esa tarde, Roberto regresó al hospital, exhausto, emocionalmente drenado, pero con algo que no había tenido en meses. Esperanza. Ana lo recibió en la puerta de la habitación, con los ojos enormes. Roberto, susurró. Daniel. Algo pasó. El corazón de Roberto se detuvo. ¿Qué? ¿Está bien? Ven. Ana lo jaló dentro. Daniel estaba sentado en la cama. Sentado. No acostado, no inconsciente, sentado, comiendo sopa, con color en sus mejillas, con vida en sus ojos. Papi, sonrió el niño. Mira, ya puedo sentarme. Y tengo hambre. Roberto corrió hacia él. Lo abrazó con todas sus fuerzas, llorando. Daniel, mi hijo, mi precioso hijo. El doctor entró, con una tableta en la mano. Y expresión de total confusión. Señor Mendoza, dijo lentamente. No entiendo.
Los análisis de esta mañana son completamente diferentes a los de ayer. ¿Diferentes cómo?, preguntó Roberto. El conteo de células cancerosas ha bajado drásticamente. De hecho, pausó, como si no pudiera creer sus propias palabras. Casi ha desaparecido. Roberto sintió que sus piernas cedían. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa, el doctor negó con la cabeza, que su hijo está mejorando rápidamente, de una manera que no puedo explicar médicamente. Ana cayó de rodillas, llorando de alegría. Es un milagro, susurró. Un milagro de Dios. El doctor no discutió, porque no tenía otra explicación. Vamos a seguir monitoreando, dijo. Pero si esto continúa, Daniel podría estar en remisión completa. En semanas, tal vez días. Roberto abrazó a su esposa, a su hijo, y miró por la ventana, hacia el cielo, sabiendo, con absoluta certeza, que el extraño había cumplido su promesa. Los días siguientes fueron un torbellino. Valcorp fue cerrada permanentemente. El director y 3 ejecutivos fueron sentenciados a prisión. El inspector Ramírez también. Y cientos de familias, incluyendo la de Roberto, recibieron compensación del gobierno, dinero para tratamientos, para reconstruir vidas, para empezar de nuevo. Pero lo más importante, el río San Marcos comenzó un proceso de limpieza, financiado por las multas a Valcorp y supervisado por organizaciones internacionales. El agua, lentamente, volvería a ser pura. Roberto fue contactado por docenas de empresas, ofreciéndole trabajo, respeto, dignidad. Eligió una compañía de energía solar, limpia, ética, que construía en lugar de destruir. Pero algo faltaba. El extraño no había vuelto a aparecer. Roberto lo buscó, preguntó a todos, pero nadie lo había visto. Era como si nunca hubiera existido, excepto por los resultados, que eran innegables. Una tarde, 2 semanas después, Roberto estaba sentado junto a la cama de Daniel, que ahora jugaba con sus carritos, con energía, con vida, con futuro. Papi, dijo Daniel. ¿Recuerdas a ese señor? ¿El que vino a verme? Sí, campeón, respondió Roberto. ¿Qué hay con él? Me dijo algo. Daniel frunció el ceño recordando. Dijo que siempre estaría conmigo, aunque no lo viera. Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más dijo? Dijo. Daniel sonrió. Que tú eres un héroe, papi, y que yo debo ser como tú cuando sea grande, valiente, honesto, y que siempre debo defender lo que es correcto, aunque sea difícil. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Roberto. Ese hombre, susurró. Era especial, ¿verdad? Sí, asintió Daniel. Creo que era un ángel, o algo así. Roberto no corrigió a su hijo, porque tenía razón. Fuera lo que fuera, ese extraño había salvado su familia, había traído justicia, y había restaurado su fe, en que alguien poderoso, cuidaba de los olvidados. Esa noche, Roberto caminó de regreso a la iglesia abandonada, donde todo había comenzado. Entró, y se arrodilló frente al crucifijo oxidado. No sé si puedes escucharme, dijo en voz alta. Pero gracias. Gracias por no abandonarme. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por la justicia. El viento sopló, moviendo las cortinas rotas. Y Roberto sintió una presencia, cálida, amorosa, cercana. Yo siempre estuve aquí, Roberto, escuchó en su corazón. No con los oídos, con el alma. Nunca te dejé. Solo esperaba el momento correcto para actuar. Roberto lloró, pero eran lágrimas de gratitud, de paz, de comprensión. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Vive, respondió la voz. Ama a tu familia, y cuando veas a otros que sufren como tú sufriste, ayúdalos. Sé mi mano, sé mi voz, sé mi amor en este mundo roto. Roberto asintió. Lo haré, te lo prometo, lo haré. Salió de la iglesia, con el corazón ligero, con propósito renovado.
con fe restaurada, y aunque nunca volvió a ver al extraño, sabía que nunca estaba solo, que nunca lo estaría, porque Dios, el verdadero Dios, camina con los quebrantados, pelea por los indefensos, y nunca, nunca abandona a sus hijos. 3 meses después, la vida de Roberto Mendoza era completamente diferente, irreconocible, transformada. Daniel estaba en remisión completa. Los doctores lo llamaban el niño milagro. Los estudios no mostraban rastro de cáncer. 0, como si nunca hubiera estado enfermo. Es extraordinario, decía el doctor una y otra vez. En mis 30 años de práctica, nunca había visto algo así, pero Roberto sabía la verdad. No era la medicina, era algo más, alguien más, el extraño que había tocado a su hijo, y lo había sanado. Daniel regresó a la escuela, con su mochila nueva, sus cuadernos limpios, su sonrisa radiante. Los otros niños lo recibieron como héroe, el niño que venció al cáncer, el hijo del hombre que cerró la fábrica mala. ¿Es verdad que tu papá salvó el río?, preguntaba una niña. Sí, respondía Daniel con orgullo. Mi papá es el más valiente del mundo. Y Roberto, desde la puerta de la escuela, observaba, con el corazón rebosando gratitud. Su hijo vivía, su hijo tenía futuro, su hijo era feliz. Pero Roberto también había cambiado. Ya no era el mismo hombre callado, el que obedecía sin cuestionar, el que bajaba la cabeza ante la injusticia. Ahora era diferente, más fuerte, más valiente, con una misión. Cada semana, Roberto visitaba hospitales, buscando familias como la suya, familias con niños enfermos, familias sin recursos, familias sin esperanza. Hola, decía sentándose junto a padres destrozados. Mi nombre es Roberto, y vine a decirte que no estás solo. Les contaba su historia, cómo había perdido todo, cómo había gritado a Dios, cómo había tocado fondo, y cómo, en su momento más oscuro, alguien había aparecido, y todo había cambiado. No sé si tu hijo se sanará, decía con honestidad. No puedo prometerte milagros, pero puedo prometerte esto. No pasarás por esto solo. Yo estaré aquí, y haré todo lo posible para ayudarte. Y cumplía. Conectaba familias con recursos, con abogados pro bono, con organizaciones de ayuda, con doctores que donaban su tiempo. A veces, los niños se sanaban, a veces no, pero siempre, las familias sabían que alguien se preocupaba, que alguien luchaba por ellos, que no estaban abandonados. Ana también cambió, dejó de limpiar casas, y comenzó un pequeño negocio, haciendo pasteles, que vendía en el mercado local. El dinero de la compensación les había dado estabilidad. Pero Ana quería más. Quería dignidad. Quería crear. No solo sobrevivir. Mira, le mostraba a Roberto sus pasteles decorados. Este es para el cumpleaños de la hija de Doña María. Y este es para la boda del hijo de Don Pedro. Roberto la abrazaba, con orgullo. Eres increíble, susurraba. No. Ana negaba. Solo soy una mujer que aprendió que después de la tormenta, siempre viene la calma. Una tarde, Roberto recibió una llamada del alcalde de un pueblo vecino. Señor Mendoza, dijo el hombre, necesito su ayuda. Tenemos una situación similar aquí. Una fábrica textil está contaminando nuestro río. Los niños están enfermando. Y nadie nos escucha. Roberto no dudó ni un segundo. Voy para allá, dijo. Ahora mismo. Ana lo detuvo en la puerta. ¿Estás seguro?, preguntó. Podría ser peligroso. Otra vez. Roberto sonrió, pero era una sonrisa diferente. No de miedo. De propósito. Tengo que hacerlo, dijo. Porque si yo no ayudo, ¿quién lo hará? Me dieron una segunda oportunidad. Un milagro. Y no voy a desperdiciarla quedándome callado. Ana asintió, entendiendo. Ve, dijo. Pero ten cuidado. Y recuerda, ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Roberto llegó al pueblo vecino, San Cristóbal, más pequeño que el suyo, más pobre,
más olvidado. El alcalde lo recibió. Un hombre mayor, cansado, desesperado. Gracias por venir, dijo estrechando su mano. No sabía a quién más recurrir. Muéstreme todo, respondió Roberto. Lo llevaron al río, y Roberto sintió náuseas. Era peor que su propio río había sido. El agua era negra, espesa, con espuma química flotando, y olor a muerte. Los dueños de la fábrica son hermanos del gobernador, explicó el alcalde. Por eso nadie hace nada. Tienen protección política. Total. Roberto miró el río, luego al pueblo, donde niños jugaban, ajenos al peligro, como Daniel había jugado. Vamos a cambiar eso, dijo con determinación. Pasó la siguiente semana, documentando, fotografiando, recolectando muestras de agua, hablando con familias afectadas, construyendo un caso, irrefutable. Pero una noche, mientras caminaba de regreso a su hotel, 3 hombres lo interceptaron, con bates de béisbol, con intenciones claras. Señor Mendoza, dijo el líder con voz amenazante, le sugerimos que se vaya de este pueblo, y olvide lo que vio. Roberto retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, recordando la última vez que había enfrentado amenazas. Pero entonces, sintió algo, una presencia, cálida, protectora, y recordó las palabras del extraño. Cuando yo estoy, nada puede tocarte. Roberto se enderezó, miró a los hombres directamente, sin miedo. No me voy, dijo con voz firme. Y si me tocan, el mundo entero lo sabrá. Tengo periodistas esperando mi reporte, tengo abogados monitoreando mi seguridad. Y tengo, pausó, sonriendo. Tengo a Dios de mi lado. Y eso, es más poderoso que cualquier bate. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, aterrorizados por algo que no podían ver, pero que sentían. Bajaron sus bates, y se alejaron, corriendo, como si algo invisible los persiguiera. Roberto exhaló, temblando, pero sonriendo. Gracias, susurró al cielo. Gracias por estar conmigo. Y supo, con certeza absoluta, que su misión tendría éxito, porque no luchaba solo, nunca lo hacía. El extraño, Jesús, Dios, como quisiera llamarlo, siempre estaba ahí, invisible pero presente, silencioso pero poderoso, y juntos, iban a cambiar el mundo, un pueblo a la vez, un niño a la vez, una familia a la vez. La justicia había comenzado en su pueblo, pero no terminaría ahí. Se extendería, como ondas en el agua, como luz en la oscuridad, porque cuando Dios despierta a un hombre, le da propósito, y ese hombre ya no puede quedarse callado. 2 años después, la historia de Roberto Mendoza era conocida en todo el país. El hombre que derribó a una corporación, el padre que salvó a su hijo, el héroe de los olvidados. Pero Roberto no se sentía como héroe, solo como un padre, que hizo lo que cualquier padre haría, luchar por su hijo. Daniel tenía 9 años ahora, sano, fuerte, lleno de vida, y con un corazón que había heredado la valentía de su padre. Papi, dijo una tarde mientras hacían tarea, cuando sea grande, quiero ser como tú. Roberto levantó la vista. ¿Trabajar en energía solar? No. Daniel negó. Bueno, tal vez, pero más que eso, quiero ayudar a la gente, como tú haces. Quiero, pausó buscando las palabras. Quiero ser la voz de los que no tienen voz. Roberto sintió lágrimas amenazando con salir. Su hijo, su precioso hijo, había aprendido la lección más importante, no de los libros, de la vida. Eres un niño increíble, Daniel, dijo abrazándolo. Y serás un hombre aún más increíble. La Fundación Mendoza, creada con el dinero de la compensación y donaciones de todo el país, ahora operaba en 12 pueblos, monitoreando fábricas, denunciando contaminación, apoyando familias afectadas, salvando vidas. Roberto era el director, pero no trabajaba desde una oficina lujosa, trabajaba en el campo, visitando comunidades, hablando con trabajadores,
siendo la voz que una vez nadie escuchó. Ana era la subdirectora. Su negocio de pasteles había crecido. Ahora empleaba a 10 mujeres, todas madres solteras, todas sobrevivientes, todas con historias similares a la suya. No solo vendemos pasteles, decía Ana en entrevistas. Vendemos esperanza, dignidad, segunda oportunidades. El río San Marcos, después de 2 años de limpieza, era cristalino otra vez. Los peces habían regresado. Los niños podían nadar. Las familias podían beber. Sin miedo, sin veneno, sin muerte. Y en la orilla del río, la comunidad había construido un monumento, una placa de bronce, que decía, en honor a Roberto Mendoza, quien nunca se rindió, quien luchó por la justicia, quien nos enseñó que un hombre común puede cambiar el mundo. Roberto la había visto solo una vez, y había llorado, no de orgullo, de humildad, porque sabía que él no había hecho nada solo, que cada victoria, cada vida salvada, cada río limpiado, era obra de aquel que había aparecido en su momento más oscuro, y le había dado fuerza. Una tarde, Roberto recibió una llamada de un hospital en la capital. Señor Mendoza, dijo una enfermera. Hay un hombre aquí, está muy grave, y pidió hablar con usted. Específicamente, ¿quién es? Sergio Gutiérrez, respondió la enfermera. El exdirector de Valcorp. Roberto sintió un nudo en el estómago. El hombre que casi destruyó su familia. El monstruo que envenenó el río. Estaba pidiendo verlo. Voy para allá, dijo finalmente. Ana lo miró con preocupación. ¿Estás seguro? Tengo que hacerlo, respondió Roberto. No sé por qué, pero siento que debo ir. Llegó al hospital. Lo guiaron a una habitación privada, pero no lujosa, solo una cama. Y un hombre, destruido. Sergio Gutiérrez. Antes poderoso, antes temido. Ahora era solo un viejo enfermo, con cáncer de pulmón. Irónicamente, causado por años de respirar los químicos de su propia fábrica. Mendoza, susurró con voz débil. Viniste. Roberto se sentó, sin saber qué decir. ¿Por qué me llamaste? Sergio cerró los ojos. Porque necesito pedirte perdón. Roberto parpadeó, sorprendido. ¿Perdón? Sí. Sergio abrió los ojos, llenos de lágrimas. Pasé 2 años en prisión. 2 años recordando cada decisión que tomé, cada vida que arruiné. Y me di cuenta de que era un monstruo. Tosió violentamente. Roberto le dio agua. Gracias, susurró Sergio. ¿Ves? Ni siquiera merezco tu amabilidad. Pero aún así, la das. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Roberto. Nada, respondió Sergio. Solo que sepas que lo siento profundamente, y que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Salvaría a tu hijo, en lugar de intentar matarlo. Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido. Pero no puedo retroceder. Y ahora yo estoy muriendo, del mismo veneno que creé. Roberto sintió algo extraño. No odio, no venganza, compasión, lástima por este hombre quebrado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, Sergio lo miró directamente. Ese hombre, el que estuvo contigo aquel día, en mi oficina, el que sabía cosas que nadie podía saber. ¿Quién era? Roberto sonrió suavemente. Creo que ya sabes quién era. Sergio asintió. Lo sé. Y él me ha estado visitando, en mis sueños, cada noche, recordándome que aún hay tiempo para arrepentirme, para buscar perdón. ¿Y lo haces? Preguntó Roberto. ¿Te arrepientes? Con cada fibra de mi ser, sollozó Sergio. Pero no sé si es suficiente. No sé si Dios puede perdonar a alguien como yo. Roberto tomó la mano del hombre moribundo y dijo palabras que nunca pensó que diría. Si yo puedo perdonarte, susurró. Entonces él puede, porque su amor es infinitamente más grande que el mío. Sergio lloró, como un niño. ¿De verdad? ¿Me perdonas? Sí,
respondió Roberto con honestidad. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo también fui perdonado, cuando no lo merecía. Sergio apretó su mano. Gracias, gracias. Roberto se quedó con él, durante horas, hasta que Sergio se durmió, pacíficamente, por primera vez en años. Cuando Roberto salió, la enfermera lo detuvo. Señor Mendoza, dijo. No sé qué le dijo, pero es la primera vez que lo veo en paz. Gracias. Roberto solo asintió, y salió del hospital, mirando el cielo nocturno, lleno de estrellas. Gracias, susurró, por enseñarme que el perdón no es solo para el que recibe, es también para el que da, y supo que su sanación finalmente estaba completa. 10 años después, Daniel Mendoza tenía 17 años, alto, fuerte, con los ojos de su padre y el corazón de su madre. Estaba dando un discurso en la ceremonia de graduación de su escuela, como mejor estudiante de su generación. Cuando tenía 7 años, comenzó con voz clara. Estuve a punto de morir. Leucemia, causada por la contaminación de una fábrica, que no le importaban las vidas que destruía. El auditorio escuchaba en silencio absoluto. Pero no morí, continuó. Porque mi padre, Roberto Mendoza, un hombre común, un trabajador humilde, decidió que no se quedaría callado. Decidió luchar. Aunque eso significara perderlo todo, Roberto observaba desde la primera fila, con lágrimas de orgullo. Ana tomaba su mano, también llorando. Y aprendí algo, dijo Daniel. Aprendí que una sola persona con valentía, con fe, con amor, puede cambiar el mundo, puede derribar gigantes, puede traer justicia donde solo hay opresión. Miró directamente a su padre. Papi, dijo con voz emocionada. Gracias, por enseñarme que vale la pena luchar, por mostrarme que Dios nunca abandona a los que confían en Él, por ser mi héroe, mi inspiración, mi ejemplo. El auditorio explotó en aplausos. Todos se pusieron de pie. Roberto intentó contener el llanto, pero no pudo. Su hijo, su milagro, ahora era un hombre, con propósito, con futuro, con vida. Después de la ceremonia, Daniel se acercó a sus padres. Tengo algo que decirles, dijo sonriendo. ¿Qué es, mi amor?, preguntó Ana. Decidí que voy a estudiar en la universidad, pausó dramáticamente. Ingeniería ambiental. Quiero aprender a limpiar ríos, a proteger comunidades, a terminar lo que ustedes empezaron. Roberto abrazó a su hijo, con todas sus fuerzas. Estoy tan orgulloso de ti, susurró. Tan orgulloso. Esa noche, Roberto caminó solo, hacia el río San Marcos, ahora limpio, brillante bajo la luna, lleno de vida. Se sentó en la orilla, donde una vez había estado envenenado, y reflexionó sobre su vida. 10 años antes, estaba arrodillado en una iglesia, gritando a Dios, maldiciendo su destino, roto, desesperado, sin esperanza. Y ahora, su hijo vivía, su familia prosperaba, su fundación había salvado cientos de vidas, y decenas de ríos habían sido limpiados. ¿Valió la pena?, susurró al viento. El dolor, el sufrimiento, la lucha. Una voz familiar respondió. No desde afuera, desde adentro. Siempre vale la pena, Roberto, siempre. Roberto sonrió. Sé que estás ahí, dijo. Aunque no te vea, sé que nunca me dejaste, nunca te dejé, y nunca lo haré. ¿Por qué yo?, preguntó Roberto. ¿Por qué me elegiste para esta misión? Porque cuando todos te evanden,